Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 24 del tiempo ordinario. La primera lectura es de Isaías capítulo 50 versículos 5 a 9. Es el tercer cántico del siervo sufriente. En la segunda parte del libro de Isaías llamada Deutero Isaías encontramos 4 poemas que sobresalen sobre el resto del texto. Ellos hacen referencia a una figura enigmática llamada siervo de Dios, quien recibe una misión de carácter universal. Él es el elegido para que traiga justicia a todas las naciones. Él será luz para que otros pueblos reconozcan el poder salvador de Dios y tiene la tarea de ayudar para que el pueblo de Israel vuelva a su Dios. El siervo de Dios se caracteriza por su dolor y sufrimiento, y a pesar de que pareciera que su misión termine en un fracaso, su sufrimiento no ha sido en vano, porque tiene valor expiatorio y redentor. Es para el perdón de los pecados del pueblo. El Señor, al ver la fidelidad y el sacrificio de su siervo, lo exalta a la vista de todos, haciendo que triunfe sobre sus adversarios. El valor expiatorio de los sufrimientos del siervo surge de una tradición rabínica en la que se afirma que toda la maldad del mundo está soportada por 36 justos, en hebreo se dice Sedakim. Ellos establecen como un equilibrio entre el bien y el mal, y por esta razón Dios no destruye el mundo por el mal que existe. El número 36 se toma del libro de Isaías, donde está escrito: porque el Señor es un Dios de justicia, bienaventurados son todos los que esperan en Él. Estas dos palabras, en Él, se dice en hebreo lo, y se escribe con las letras lamed y bao, que de acuerdo con el valor numérico de cada una de ellas suma 36. Lamed equivale al número 30 y bao al número 6. 36 es un número simbólico que indica plenitud, y los judíos dicen que 12 de estos justos pertenecen al pueblo de Israel y 24 son del resto del mundo. Es un grupo realmente en el que cabe toda persona que quiera ofrecer sus sufrimientos por la salvación del mundo. Son personas que sufren, pero según la creencia de aquel tiempo, incluso sin que lo sepan, sus sufrimientos evitan que Dios destruya la creación por causa de la maldad del ser humano. El Señor me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me arrancaban la barba. No me tapé el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor me ayuda, por eso no me acobardaba. Por eso endurecí el rostro como piedra, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Miren, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? En el versículo que precede a nuestro texto, el siervo anuncia el objetivo de su misión. Ha sido enviado para anunciar un mensaje de consolación a quien está fatigado y sin esperanza. Por tanto, quien está equivocado y no ha encontrado el camino recto, o quien está envuelto en las tinieblas y camina en la oscuridad, no debe tener ningún miedo, porque recibirá palabras de consolación. A causa de su fidelidad en la comunicación del mensaje, el siervo resulta perseguido, insultado, abofeteado. Le han escupido en la cara, pero él no ha reaccionado, sino que ha puesto toda su confianza en el Señor. Su celo por la palabra de Dios se sobrepone al sufrimiento. A pesar de la difícil misión, el siervo no se echó atrás, sino que supo resistir, porque depositó toda su confianza en Dios. No sabemos con certeza a quién hace referencia esta figura del siervo del Señor. ¿Será Jeremías, que ha sufrido mucho a causa de la predicación de la palabra de Dios? ¿Será el mismo profeta Isaías, que escribe el texto y que fue llamado a predicar la palabra en una época hostil durante el exilio? ¿O será un profeta anónimo? Podría ser también el mismo pueblo de Israel, que ha sido destruido por la violencia de los enemigos y que ahora está exiliado en Babilonia. No lo sabemos. Lo cierto es que los primeros cristianos vieron en este personaje la imagen de Jesús de Nazaret. En efecto, Él se ha mantenido en permanente escucha al Padre, ha pronunciado palabras de consolación y de esperanza, ha confortado a los abatidos y marginados,
Ha sido rechazado por sus contemporáneos, confrontado y derrotado por los líderes religiosos y políticos de su tiempo, y su vida concluyó dramáticamente en una cruz. Pero fue reconocido por Dios por medio de la resurrección. Él lo exaltó y lo glorificó, lo declaró justo e hizo que triunfara la verdad. De esta manera, todo cristiano está llamado a seguir al Maestro. Y como un buen discípulo, cada mañana deberá abrir el oído para escuchar el mensaje y comunicarlo con fidelidad y constancia e incluso asumir las consecuencias, pero con la esperanza puesta siempre en Dios. La segunda lectura es de la carta de Santiago, capítulo 2, versículos 14 a 18. La relación entre la fe y las obras. En los dos primeros capítulos de la carta, el autor ya había afirmado que la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos, asistir a las viudas en sus tribulaciones, en el respeto a los pobres y en el cumplimiento de obras de misericordia. Ahora en nuestro texto retoma el tema con un ejemplo particularmente concreto. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo la fe? Supongan que un hermano o hermana andan medio desnudos y sin el alimento necesario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no le dan lo que sus cuerpos necesitan. ¿De qué sirve? Lo mismo pasa con la fe que no va acompañada de obras, está muerta del todo. Uno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por obras mi fe. Los frutos no son los que le dan vida a un árbol. Sin embargo, un árbol que de acuerdo con su naturaleza no produce frutos es como si estuviera muerto. De la misma manera dice Santiago, si la fe no fructifica en obras, está muerta. Si un hermano tiene hambre o no tiene con qué vestirse, es inútil consolarlo con palabrerías. Hay que ofrecerle ayuda, de lo contrario, la fe que pensamos tener es pura ficción. Se pueden pronunciar discursos muy bonitos, bien elaborados. Se pueden dar consejos muy sabios, hacer reflexiones bien piadosas, pero no dejan de ser solo bellas palabras que pueden significar nada. Nuestra fe en Dios tiene que manifestarse en la vida cotidiana, por medio de nuestras acciones de amor. Ahora bien, las obras a las que se refiere Santiago no son las prácticas rituales, ni el culto, ni las liturgias solemnes del Templo de Jerusalén. Tampoco hace referencia a la adhesión a los dogmas, ni a las afirmaciones teológicas o a la profesión de ciertas verdades reveladas, no. Lo que Santiago quiere decir es que la fe tiene que traducirse en acciones concretas de caridad para con nuestros hermanos. En el mundo hay personas que no tienen fe y no conocen a Cristo. Sin embargo, llevan una vida ejemplar, están atentas al pobre y ayudan al necesitado. El Espíritu del Señor Jesús actúa más allá de los confines de la comunidad cristiana. Actúa de un modo libre y anima incluso a los paganos. Mueve interiormente a cada persona para que done su propia vida a favor de los hermanos. El que se deja guiar dócilmente por este espíritu, aunque no sea consciente de ello, ha tomado el camino de la fe, está siguiendo los pasos de Cristo. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35. Jesús pregunta por su identidad. Nuestro pasaje se ubica en el corazón del Evangelio de Marcos. Jesús estaba en territorio extranjero, había ido a Tiro y a Sidón. Antes de salir a tierra pagana, Jesús había tenido una fuerte discusión con los escribas y los fariseos acerca de lo puro y lo impuro. Él afirma que lo que hace impuro al hombre no es lo que entra por la boca, tampoco es el contacto con los extranjeros, sino lo que sale del corazón del ser humano. Eso es lo que lo hace impuro. Los discípulos tampoco comprendían esta enseñanza de Jesús. De regreso a Galilea, Jesús atravesó la Decápolis, donde curó a un sordo que además era tartamudo. En nuestro pasaje, Jesús ya se encuentra en el territorio de Israel junto con sus discípulos. En aquel tiempo Jesús emprendió el viaje con sus discípulos
hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Desde el punto de vista geográfico, Jesús se dirige con sus discípulos hacia el extremo norte del territorio de Israel, en los límites con Siria, al pie del monte Hermón, y desde allí comienza su camino hacia Jerusalén. De Cafarnaúm a Cesarea de Filipo hay más o menos unos 40 kilómetros de distancia. En tiempos de Jesús, unos 2 días de camino. Jesús se encuentra en una región muy fértil, irrigada por varias fuentes de agua. Era tan hermosa esta región que cuando Alejandro el Grande llegó allí en el año 331 a.C., exclamó: «Esta es la morada del dios Pan y de sus ninfas». De acuerdo con la mitología griega, Pan era una divinidad a la que le rendían culto los pastores con el fin de obtener fecundidad para sus rebaños. Es por esto por lo que a la ciudad de Cesarea de Filipo se le conoce también con el nombre de Panias o Banias en árabe, porque en esa lengua no existe el sonido de la P. Es una región caracterizada por la belleza natural y por la prosperidad económica gracias a la producción agrícola y ganadera. En el Primer Testamento a esta región se le llamaba Basán, que quiere decir llanura fértil y sin piedras. Es allí donde nace el río Jordán, con un agua transparente como el cristal que se convierte en fuente de vida para todo el territorio de Israel. Fue en este territorio donde gobernó Filipo, uno de los 3 hijos de Herodes el Grande. Él construyó allí una ciudad que llamó Cesarea de Filipo. Cesarea en honor a César Tiberio, el emperador romano, y Filipo para honrar su propio nombre. Así la podía distinguir de otra ciudad que se llamaba también Cesarea en honor a César Augusto, fundada por Herodes el Grande en el siglo I a.C. a orillas del mar Mediterráneo. Debido a la riqueza del territorio, Filipo había construido 2 palacios de una hermosura impresionante, donde se celebraban fiestas y banquetes. Sus habitantes llevaban una vida pagana. Era de envidiar los festejos en el palacio de Filipo. Los discípulos saben que Filipo vive con Salomé, la bailarina que era hija de Herodías, la que había pedido a Herodes Antipas, hermano de Filipo, la cabeza de Juan el Bautista. Sin lugar a dudas, los discípulos estaban atraídos por la vida del rey, de su corte y de su gente rica. Es en este contexto en el que Jesús pregunta por su identidad. ¿Qué dice la gente que soy yo? Ellos responden, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. En el Evangelio de Marcos varias veces aparece la pregunta por la identidad de Jesús. Las multitudes preguntan desde el inicio asombradas, ¿quién es este que tiene el poder de expulsar los demonios? Y después de la tempestad calmada, los discípulos, llenos de gran temor, se preguntaban unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Las opiniones sobre la identidad de Jesús que circulaban entre la gente ya había sido contada por Marcos, cuando el rey Herodes se enteró de Jesús, porque su fama se había hecho célebre. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado entre los muertos y por eso tenía poderes milagrosos. Pero otros decían que era Elías y otros que un profeta como los antiguos profetas. Sin embargo, Herodes decía, Juan, a quien yo hice decapitar, ha resucitado. En Cesarea de Filipo, Jesús quiere saber si la gente tiene una percepción distinta de él con respecto a los personajes contemporáneos que son admirados por la gente por su lujosa forma de vida. Pero la gente no lo compara con ningún personaje famoso de su tiempo, ni lo asemejan con el rey Filipo, ni con los sumos sacerdotes a los cuales todos hacían venia, no. En primer lugar, lo comparan con el Bautista, es decir, con uno que andaba por el camino recto, que no se inclinaba ante nadie como las cañas sacudidas por el viento. Y así es Jesús, dice lo que piensa y vive lo que predica. De la misma manera que Juan
Jesús tampoco utiliza ropas finas como los que viven en los palacios de los reyes. De acuerdo con la cultura de la época, a estas personas se les consideraba débiles. Por tanto, Juan el Bautista era un hombre tenaz y fuerte, y esta semblanza también la tiene Jesús. Otros identificaban a Jesús con Elías, el profeta que en el Primer Testamento luchó contra la idolatría. Jesús también está en contra de la idolatría porque los ídolos esclavizan al ser humano. Allí en Cesarea de Filipo, donde Jesús se encontraba, también rendían culto a los ídolos. Herodes el Grande había hecho construir un templo en mármol blanco para el dios Augusto y la diosa Roma. También estaba el templo dedicado al dios Pan y a sus ninfas. La gente de la región pensaba que estas divinidades eran las que garantizaban la prosperidad y la riqueza. Jesús no tiene ninguna relación con estos ídolos, los rechaza. Él aprecia mucho la creación porque todo es un don de Dios, pero nunca fue esclavo de las criaturas. Los discípulos tendrán que discernir entre lo que ofrecen los ídolos y lo que está ofreciendo Jesús. Tendrán que distinguir entre el rey de este mundo, Herodes Filipo, que ofrece un tipo de valores paganos, o Jesús que encarna la plenitud de lo humano. Otra parte de la gente pensaba que Jesús era un profeta, sobre todo el anunciado por Moisés en el libro del Deuteronomio. Moisés mismo dijo: Dios suscitará un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, a él oirán. Estas eran las opiniones acerca de la identidad de Jesús que circulaban en medio de la gente, pero ahora escuchemos lo que realmente le interesa al Maestro. Él les preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: tú eres el Mesías. Entonces les ordenó que a nadie hablaran de esto. A Jesús ya no le interesa la opinión de la gente. En griego aparece la partícula de, que contrasta fuertemente con la pregunta anterior. A Jesús le interesa profundamente saber lo que piensan sus discípulos, cómo está siendo acogido y cuánto cuenta Él para ellos. Jesús quiere que los discípulos disciernan y elijan entre seguirlo a Él, unir sus vidas a la de Él y vivir como Él, o seguir a Herodes Filipo y los notables de su reinado que encarnan los valores de este mundo. Pedro piensa que conoce la verdadera identidad de Jesús y dice: tú eres el Mesías. Nos parece una definición exacta, pero el evangelista da a entender que no lo es, porque Jesús, cuando escucha esta respuesta, impone severamente silencio, así como había hecho antes con los demonios. Es que la respuesta de Pedro mantiene la concepción de un Mesías político que daría comienzo a un reino de Dios con la fuerza, con prodigios e incluso con la violencia. El Mesías que imagina Pedro es el descendiente de David, un Mesías político que tendría que liberarlos de las potencias extranjeras. Es por esto por lo que Jesús les ordena que no digan nada a nadie, porque hasta el momento aún no se ha entendido su verdadera identidad. Ahora Él comienza a enseñarles de nuevo. Y empezó Jesús a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los letrados, sufrir la muerte y después de 3 días resucitar. Les hablaba abiertamente. El evangelista utiliza aquí el verbo comenzar para referirse a la enseñanza de Jesús. Es como si el maestro tuviera que volver a empezar a enseñar lo que ya había enseñado, porque hasta el momento los discípulos no habían comprendido. Tal vez Jesús estaba un poco decepcionado en aquel momento, como cuando un profesor, después de haber explicado muchas veces una temática, se da cuenta que tiene que empezar de cero porque hasta el momento sus estudiantes no han entendido nada. Jesús se presenta como el Hijo del Hombre. Esta es una expresión que procede del arameo Bar-Nashá y del hebreo Ben Adam, que en ambos casos significa la persona humana, el ser humano mortal, con todas sus limitaciones.
Es una imagen tomada del capítulo 7 del libro de Daniel, cuando el anciano de cabello blanco, que hace referencia a Dios, le concede al Hijo del Hombre un reino que no tendrá fin. Este reino se caracteriza por tener un rostro humano, no salvaje, como el de las bestias que hasta el momento habían ejercido el poder, es decir, los poderes extranjeros que a lo largo de los siglos, uno tras otro, habían oprimido y esclavizado a la humanidad. Jesús enseñaba a sus discípulos que había que donar la vida en servicio por amor al hermano, nada de sobresalir, de dominar o de esclavizar al otro. Ahora Él les enseña que va a entregar su vida porque ama hasta el extremo. Por tanto, le espera una etapa de sufrimiento, no de triunfalismo, como seguramente pensaban sus discípulos. De acuerdo con los valores de este mundo, para ellos Jesús será un derrotado o un fracasado. Las autoridades religiosas y políticas lo condenarán a muerte, pero Él al tercer día resucitará. En otras palabras, la vida de Jesús no terminará en un sepulcro. Sin embargo, esta enseñanza no le ha caído muy bien a Pedro, que reacciona fuertemente. Parece que ahora ha comprendido muy bien y no puede aceptar lo que dice Jesús. Si su maestro fracasa, Pedro se queda sin recompensa. No habría tenido ningún sentido haberlo seguido y haber dejado su casa, su trabajo, su familia, etc. Tal vez él estaría dispuesto también a dar la vida, pero para vencer, para triunfar, no para perder. No es fácil asimilar la propuesta de Jesús de manera precipitada. Se necesita tiempo para procesarla. Veamos cómo reacciona Pedro. Pero Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: «Pásate detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Marcos dice que Pedro ha comenzado a reprender a Jesús. Y el verbo griego que emplea es epitimán, que es el mismo verbo empleado para narrar la expulsión de un demonio de una persona. Marcos indica que Pedro comienza a hacer como un exorcismo a Jesús. Por eso se lo lleva a un lugar aparte, porque piensa que lo que Jesús ha dicho se lo está sugiriendo un demonio, el Satán. Por otra parte, Pedro no puede aceptar la enseñanza de Jesús, y tal vez tiene razón porque él consideraba a Jesús como un justo. Y en la tradición bíblica, el justo era un protegido del Señor, al igual que quien hacía el bien era bendecido por Dios. Por otra parte, de acuerdo con las promesas del Antiguo Testamento, los israelitas tenían la concepción de que el Mesías sería un vencedor que sometería a todos sus enemigos. Pedro ha recibido esta catequesis y ahora Jesús está enseñando todo lo contrario. Pedro no puede entender que las victorias de Dios sean diferentes a las de los seres humanos. Dios tiene solo una victoria, que es la del amor, no la de la violencia. Aquí radica la incomprensión de Pedro. En nuestro pasaje, Jesús comienza a reprender a Pedro y el evangelista utiliza el mismo verbo epitimán, como quien dice: es Pedro el que está poseído por un demonio. En él está el Satán porque piensa a modo humano y no como Dios. Ahora Jesús lo ubica en su lugar de discípulo. Le dice: hipageopisomu, pásate detrás de mí. Es que cuando Jesús llamó a sus discípulos a la orilla del mar de Galilea, les dijo: deuteopisomu, vengan detrás de mí. Pero ahora Pedro se pasa delante del maestro para indicarle el camino que debe seguir. Es por esto por lo que Jesús lo llama Satanás, trampa. En hebreo, Satán quiere decir acusador. En el Salmo 109, el orante pide a Dios que suscite contra su enemigo un Satán, un acusador, que lo ponga en serias dificultades delante del juez. Satán es quien acusa a Job de ser fiel a Dios solo por interés. La imagen de Satán como acusador había sido tomada de la corte de los reyes de Persia, donde había acusadores que acudían ante el soberano
para denunciar las malas acciones de algunos de los funcionarios infieles. La imagen del Satán evolucionó y fue utilizada para hacer presente la realidad del mal que está presente en el mundo. Pedro se comporta como Satanás porque sigue los criterios humanos y acusa a Jesús de comportarse mal porque en vez de buscar la victoria sobre sus enemigos, anuncia que se va a dejar matar en Jerusalén. Pedro no piensa como Dios y se convierte en un obstáculo para Jesús. Cuando el discípulo no conoce la identidad del maestro, en vez de ser una ayuda, termina siendo un obstáculo en la construcción del mundo nuevo. Ahora Jesús, delante de una multitud, clarifica en qué consiste el seguimiento. Y llamando a la gente con los discípulos, les dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida, la perderá. Quien la pierda por mí y por la buena noticia, la salvará. De un momento a otro aparece una multitud en Cesarea de Filipo. Realmente, esta multitud somos nosotros. Jesús nos invita a seguirlo de manera totalmente libre. Él deja bien claro que su propuesta de vida puede ser acogida o rechazada. Seguir a Jesús no es acoger el ejemplo de un personaje del pasado o adherirse a un conjunto de verdades o ideas ideológicas, no. Es unir la propia vida a la del Maestro. Para lograrlo, Jesús propone 3 imperativos. En primer lugar, niéguese a sí mismo. En griego, aparneomai significa negar rotundamente. Es como si uno no existiera y no espera ninguna recompensa por sus acciones. Se trata de un amor incondicional por el hermano para que él sea feliz. El segundo imperativo, cargue con su cruz. No se refiere a soportar pacientemente las pequeñas o grandes tribulaciones de la vida. La cruz era el castigo reservado a los esclavos, a aquellos que no se pertenecían a sí mismos, sino a otro, al amo. Abrazarla significa tomar la decisión de convertirse en siervos de los demás. Y Jesús lo fue, como lo dice el famoso himno de la carta a los Filipenses. Se vació de sí mismo y tomó la condición de esclavo, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Quienes veían pasar a Jesús con su cruz camino hacia el Calvario, creían que estaban delante a un fracasado, a un maldito de Dios y lo insultaban. No alcanzaban a comprender que estaban delante de uno que había elegido amar y dar su vida por todos nosotros. Tercer imperativo, sígueme. ¿Qué quiere decir? Tener la mirada fija a donde Jesús va, contemplar las decisiones que Él toma. En otras palabras, dialogar continuamente con Él para ver la realidad desde su óptica. Es la oración constante del discípulo para sincronizar su corazón con el de Jesús. De este modo, no nos equivocamos en las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Finalmente, Jesús hace una promesa. Al tercer día resucitará. Y con la expresión tercer día en la Biblia no se entiende solamente una indicación de tiempo, pasado mañana, sino la manera como terminará una vida donada por amor. Se trata de la intervención de Dios para resucitar a Jesús, porque Él no abandona a sus fieles. Él tendrá la última palabra sobre las acciones de los seres humanos. Les deseo un feliz domingo.